Muy buenas tardes a todos. ...19 de septiembre, un día muy significativo para los mexicanos y bueno, desde aquí mando un abrazo cariñoso a todos aquellos que tuvieron una pérdida y bueno, significativamente a quienes tuvieron más de una pérdida en estas fechas. Hay, como siempre lo he dicho, un fenómeno particular cuando se viven pérdidas ante un temblor, porque vienen acompañadas no nada más de duelos, que son los duelos que pues todos en algún momento hemos vivido, sino duelos acompañados de trauma. Y cuando se dan estos aniversarios, vienen acompañados de una intensificación de las emociones para aquellos que pues están cumpliendo los 8 años y para aquellos que están pues ya viviendo los 40 años del sismo del 85. Es muy importante tomar en consideración que los aniversarios cumplen una función importante. Más allá del recuento del daño, hay también la suma de un acontecimiento que todos vivimos y que se va sumando a una experiencia que nos acompañó. Es decir, vivimos la experiencia del temblor, vivimos la zozobra de los tiempos, de la incertidumbre de lo que había sucedido, de cómo estaban nuestros seres queridos, de los días que pudo haber llevado el tema de la espera para saber qué fue lo que pasó, cómo estaban los seres queridos, incluso los días posteriores al rescate, haber sabido de nuestros, de ellos, de recuperar el cuerpo, en fin, incluso hasta de no haber podido recuperarlos. Y a eso también la pérdida de las pertenencias, y especialmente cuando fue la pérdida de la casa. Porque los duelos son complejos y aunque no se equipare la pérdida del ser querido al de la casa, sí hay una pérdida que tiene que ver con el simbolismo de todo lo que se da en función de cómo era este espacio que damos por sentado que es nuestro espacio seguro, que es nuestro espacio en donde nunca nos cuestionamos si algo va a suceder con ese espacio. Entonces, todo eso se amplía de manera muy importante. Y tenemos que aprender, además, a vivir con eso de una forma en donde el recuerdo de eso se vuelva algo de lo que no nos vamos a deshacer, pero que sí tendríamos que incorporar dentro de nuestro estilo de vida. Así es que hay ciertos efectos, ciertas memorias que se van a ir incorporando y se tienen que ir incorporando en nuestro esquema de funcionamiento, pero otros elementos que no deben de seguir presentes en nuestras vidas y que si todavía se dan, necesitaríamos buscar ayuda. Y de eso vamos a platicar un poco más adelante. Cuando un duelo se supera, es cuando ya hay aceptación. Puede haber nostalgia de lo que se vivió, se puede extrañar a la persona, pero ya se aprende a vivir con la ausencia. Y
evidentemente ante un simulacro como el que vivimos hoy, pues hay ese nervio, ¿no? Se revive la experiencia de lo que sucedió. Puede haber un poco de llanto, un poco de ese nerviosismo de lo que aconteció, pero digamos que ya para este momento hay la recuperación completa de esa memoria fisiológica que se vivió en aquel momento. Cuando la persona no logra recuperarse a lo largo del día, cuando ese acontecimiento que nos puede llevar a través de un ritual, ¿no? El que cada quien acostumbre, llevar flores al cementerio cuando hubo esta posibilidad, cuando el cuerpo no se pudo recuperar y cada quien diseñó un propio ritual para la persona, porque los rituales son útiles. Se necesita dentro de nuestra vivencia poder experimentar de alguna manera una experiencia objetiva que nos permita saber que hacemos y detenemos nuestras actividades para llevar a cabo algo en honor o en reconocimiento de la persona que perdimos. Eso ayuda, sin duda alguna, a que podamos establecer y vivir la experiencia de una forma objetiva. Esto claramente nos ayuda a vivir el duelo de una manera experiencial. Sin embargo, el tiempo ha pasado. Y cuando esto todavía nos remueve alrededor del aniversario y nos deja trastocados y no nos permite funcionar en la vida cotidiana, claramente es un duelo complejo y necesitamos buscar ayuda para resolverlo. Necesitamos generar un trabajo profesional con un profesional para poder atender el duelo y resolverlo. Muchas veces hay fantasía en la mente de las personas y piensan que resolver el duelo implica olvidarnos de ese ser al que amamos, y no es verdad. La persona no se va a olvidar. La persona no pasa a un estado de nuestra memoria en donde se opaca y se olvida para siempre. Eso no sucede. La persona va a existir siempre en la memoria, pero si trastoca, insisto, la experiencia de nuestro desempeño cotidiano, algo ahí no está bien y necesitamos ayuda. Búscala si te sientes identificado con esto que estoy comentando. Fíjense que algo que sigue sorprendiendo es que cuando estamos en un país que es de temblores, una ciudad en particular, México, en donde tiembla, pues Acapulco, Puebla, Guerrero en general, en donde hay estos puntos donde se suelen dar, Michoacán, donde se suelen dar estos puntos de sismos. Es increíble que nada más sabemos que hay simulacros y la gente, a menos que esté en empresas, no respeta el practicar lo que tendría que pasar frente a los simulacros. Y seguimos sin aprender qué se tendría que hacer frente a los sismos. Y ya hoy por hoy deberíamos de tener toda una cultura alrededor de esto. Deberíamos de estar ya calificados en esto y deberíamos de ser un ejemplo en el mundo de cómo se maneja todo lo que tendría que ver con los sismos.
y sin embargo es todo lo contrario. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no podemos ser un ejemplo de comportamiento frente a los sismos? ¿Por qué no podríamos ser a quienes llaman, ¿no?, en nuestro país para que vayamos a otros países con estas situaciones a capacitar a las personas frente a los sismos? Y algo acaba sucediendo, que en el momento en el que hay sismos, de pronto, no en simulacros, sino en sismos, no tomamos las medidas pertinentes, nos volvemos locos y acabamos saliendo como se pueda, desorganizadamente y demás, insisto, a menos que estemos en una empresa en donde se nos obliga a hacer las cosas de manera organizada. Y algo pasa, ¿no?, con nuestra cultura ahí se va. Y necesitaríamos ganar como mucho más conciencia, educar a nuestros hijos para que las cosas se hagan de una manera mucho más organizada. Es cierto que hemos avanzado, pero no como deberíamos. Y hay que aprender. Pregúntale a tus hijos cuando regresen hoy de la escuela qué fue lo que pasó, qué les enseñaron en el colegio, en la escuela, cómo les dijeron que tiene que hacer, para que nosotros aprendamos como adultos y no sigamos jalando esas malas experiencias. Fíjense que muchas veces hablamos aquí sobre los temas relacionados con el control de las pantallas en los niños y en los adolescentes, en no darles pantallas desde pequeños a los niños, en aguas con limitar las pantallas en los adolescentes, en todo el daño que esto trae para ellos, en fin. Y el tema muchas veces no es quitarle las pantallas a los niños y a los adolescentes, es cómo les quitamos las pantallas a los papás. Porque es cierto que con los niños hay peligros, con los adolescentes hay peligros, porque el cerebro no está terminado de formar. Y además, pues les genera una adicción grande, les genera una producción de adrenalina, de endorfinas, que genera alteraciones serias. El tema es que aquí con los adultos, pues el cerebro ya se terminó de formar. No es que no se pueda producir adicción. Ya no hay alteraciones importantes en el cerebro, pero el uso excesivo interfiere con el desarrollo de la visión, por ejemplo, con el aprendizaje práctico, que solo se logra a través del contacto real con el mundo físico. Con pantallas, los objetos no siguen las leyes de la física. Y claramente para un niño, pues no aprende cómo funciona el mundo. Pero los padres hacen que sus hijos los imiten, pierden interacción con sus hijos, pierden interacción con el mundo en general. Y para poder educar a los hijos, los padres necesitan estar ajenos a las redes sociales, a dejar de estar metidos en el teléfono, a poder descansar del teléfono, a poder tener ajeno el teléfono a ellos. Y en ese contexto, la realidad es que pues caen en la grosería con los adultos que tienen alrededor, y ya no pueden los adultos vivir sin el teléfono celular. Y el problema real está en que cómo le podemos pedir a los niños algo que los adultos no dejan de hacer. Y la prueba estaría en que tú te pongas como propósito soltar el teléfono y no engañarte con el tema de es un asunto de trabajo.
Porque la respuesta genuina sería: ¿de verdad es un tema de trabajo lo que no te deja soltar el teléfono? Porque yo te aseguro que la realidad es que no. Inténtalo y dime genuinamente si eso es verdad. Bueno, pues con esto llegamos al final del programa. Espero que pasen una extraordinaria tarde. Si están pasando por algo difícil, bueno, a sacar lo mejor de nosotros mismos para enfrentarlo. Recuerden que todo pasa, todo termina por estar bien, y estamos hechos de buena madera, mucho más de la que nos imaginamos. Así es que les hago llegar un abrazo cariñoso. Soy Chayo Busquets y esto fue Chayo Contigo. Hasta entonces. Audiocentro.